y todo el tener completo de la familia. Amén. Lucas capítulo 16, el versículo 13. Si usted puede compartir la Biblia. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Lucas 16, versículo 13. Ninguno puede servir a los señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Amén. Padre, gracias, oh Dios, por esta palabra, Dios, porque ella jamás vuelve vacía. Pedimos, oh Dios, que esta palabra dé fruto al 100%. Esta palabra sea derramada en la mente, en el corazón y en el alma de la persona, Dios, que está en este lugar. Que esta palabra, Dios amado, cobre vida. Que esta palabra sea fruto para salvación. Hoy bendecimos, oh Dios, cada hogar representado, cada vida, cubriéndolo con tu sangre preciosa y pidiendo, Dios amado, la cobertura de millares de ángeles en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana quiero compartir esta palabra que es para las familias. Y en Lucas 16:13 nos habla acerca del servicio. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará el uno y menospreciará el otro. Amén. Cuando nosotros estamos hablando en la Biblia acerca del señorío, del Señor, aquí la Biblia nos habla de los señores. Amén. Nos habla del Señor de la luz, pero también nos habla del de las tinieblas. Nos ama del amor, pero también nos habla del aborrecimiento. Y nosotros como familia, lo que siempre vamos a experimentar es un señorío. Amén. Porque vivimos enamorados de la pareja o de la familia. Pero ¿a quién le estamos permitiendo que viva realmente en nuestra vida? ¿A cuál de los dos señores? Y aquí la Biblia nos habla claro cuando dice que nosotros no podemos estar con dos personas a la vez. La Biblia nos habla de fidelidad. Amén. Si una persona ya tiene una relación, porque la relación es de dos, no de tres. Cuando yo entro y hago parte de una pareja, ya yo estoy acarreando muerte sobre mi vida y sobre mi generación. Amén. Entonces la Biblia por eso nos dice: no puedes servir a dos señores, porque amas a uno, pero al otro lo vas a aborrecer. Ahora, cuando la Biblia nos habla, no solamente nos está hablando acerca de personas, sino hacia dónde me estoy inclinando yo, hacia cuál de los dos señores. En un hogar, nosotros vamos a vivir rencillas, discusiones, disgustos. Habrán disgustos por un mes, pero habrán otros por años y otros de por vida. Y esos señores se van a encargar de alimentar nuestra vida, ya sea en el amor o ya sea en el aborrecimiento. Amén. Y dice: porque aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Qué le estamos brindando nosotros a nuestra familia? ¿Cuál Señor realmente yo le estoy mostrando? Porque yo puedo decir que yo conozco a Dios, pero cuando hablo o mis actitudes están diciendo que el Señor Dios no es mi Señor. Amén. ¿A cuál Señor estoy mostrándole yo a mis hijos? Si yo quiero tener a Dios en mi vida, yo tengo que mostrarle el camino de salvación a mi familia. Tengo que mostrarle lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra va a producir salvación y un bienestar en la tierra y en la eternidad. Amén.
A veces nos acostumbramos tanto al mundo, ¿verdad? Estamos tan cómodos en la tierra, ¿cierto, hijo? Que nunca pensamos que nos vamos a ir. Pero lo más hermoso es que nosotros podamos tener la seguridad que el día que partamos de esta tierra nos vamos a un lugar de salvación. Para nosotros y para nuestra familia. Entonces la Biblia dice, si nosotros decidimos vivir en familia, no podemos servir a dos señores. Al Dios de la discordia o al Dios del amor. Al Dios del resentimiento o al Dios del perdón. Al Dios que yo estoy contigo porque me conviene, pero no hay una sinceridad. Amén. Dios nos habla en esta mañana para que reflexionemos sobre qué estamos haciendo nosotros, quién está liderando nuestra vida, quién realmente nos está direccionando. Nosotros hoy en día nos podemos dar cuenta que estamos en un nuevo movimiento, en una nueva etapa, en un nuevo mundo. Ya las cosas de antes no son las de hoy. Si nosotros miramos los hogares, hay más pleito que antes, hay más depravación, hay más maldad, porque la Biblia dice que todo se va a multiplicar. Pero hay dos señores que están reinando en la tierra. Está el Dios de la protección, pero también está el de la brujería. Es una lucha que se está viviendo en el mundo. Está el de la corrección, pero está el de la rebeldía, donde tú estás hablando a tus hijos o le estás hablando a tu familia, pero ellos deciden correr muchas veces tras rebeldía, tras el desorden. Entonces Dios nos está diciendo en esta mañana que si nosotros tenemos un Señor en nuestras vidas, Él tiene que dirigir nuestra mente, nuestros corazones y nuestro comportamiento. Dios habla que Él es el Dios de las generaciones, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estaban tres generaciones, por decir abuelo, padre e hijo. Son tres generaciones que estaban marcados por un mismo Señor. Las tres generaciones decidieron servirle a Dios. Pero si nosotros nos damos cuenta, hay una generación que a pesar de que conoce a Dios, no vive conforme a su Señor. No vive conforme a su Señor. Y hay algo que nosotros tenemos que mirar, es que mientras hay amor por uno, se va a menospreciar a otro. Cuando nosotros le decimos a una persona, Cristo te ama, o ven a la iglesia, parece que le estuviéramos entregando el veneno más grande de su vida. Parece que la estuviéramos maldiciendo, no sabiendo que Dios puede transformarlo, no sabiendo que Dios puede cambiarlo, no sabiendo que Dios puede protegerlo. Amén. Entonces, ¿a qué Señor yo estoy llevando a mi casa? ¿A qué Señor yo estoy diciéndole a mis hijos que sigan? Porque cuando tenemos hijos pequeños siempre decimos que mis hijos sigan por el camino del bien. Pero muchas veces no le estamos mostrando el bien. Le estamos mostrando el camino del otro Señor. Amén. Y el otro Señor terminará destruyendo a nuestros hijos, porque ese no tiene misericordia. Por eso Dios nos dice a quién amamos y a quién estamos aborreciendo, a quién estamos menospreciando, qué estamos mostrando, de quién estamos hablando con nuestros hechos. Gloria a Jesús. Y esa es manera de introducción. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 26. Es el primer libro de la Biblia para los que tienen Biblia. Génesis 26, el versículo 17. El primer libro de la Biblia, Génesis 26, versículo 17. Yo espero, tranquilo. Seguimos hablando del Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre.
y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Amén. La Biblia nos habla de un hombre que se llama Isaac, y dice que Isaac, él toma la decisión de irse de un lugar para habitar en otro lugar, y el otro lugar se llamaba Gerar, y él decidió vivir ahí. Él decidió llevar su familia a Gerar. Él decidió que su familia, que sus hijos crecieran en ese lugar, porque él venía de un lugar donde había hambre, y él salió a buscar un mejor futuro para sus hijos. ¿A cuánto le gusta buscar un mejor futuro para sus hijos? Pues yo le voy a decir algo: lo mejor es que nuestros hijos se encuentren con el Dios del futuro. Porque a veces nosotros como padres queremos ser la solución de nuestros hijos, y lo que no sabemos es que le estamos haciendo un daño. ¿Dónde te vas a inscribir? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Nosotros queremos tener la llave para todo. Amén. Y es el error que nosotros más grandes podemos cometer. ¿Qué es lo que le gusta al hijo mío? Que coma él y no yo. No es bíblico yo. Eso es del mundo. Porque si nosotros no creamos un señorío de orden, vamos a vivir en el desorden. Que comamos todos. Por eso es que los hijos no valoran a los padres. Porque los padres desde el inicio de sus hijos le dan más valor a los hijos que a ellos mismos. Mi mamá servía y decía que no coma yo. Y cuando yo tenía mis hijos, yo decía: qué pena, comemos todos. Porque ellos tienen hambre y yo también. La mamá decía: tú eres rara, la palabra me enseña. Amén. La palabra me enseña que mis hijos me tienen que honrar a mí. En ninguna parte de la Biblia yo voy a encontrar que yo tengo que honrar a mis hijos. Y hay mamás que andan corriendo que mi hijito no tiene que ponerse en diciembre. Que mi hijito, que mi hijito. ¿Cuántos añitos tiene tu hijito? Ya pasó de los 18 años. Amén. Que se enferme la mamá, pero que los hijos estén bien. No es bíblico. No es bíblico. Eso viene del mundo. Eso viene del otro Señor, del que vino a destruir. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, el señorío de Dios, mi Señor me enseña que mis hijos me tienen que honrar. Mis hijos me tienen que vestir. Mis hijos me tienen que dar para compra. Mis hijos son los que pagan los servicios. Y no se llama exprimir, se llama honra. Porque cuando un hijo te honra, le va bien. Y será de larga vida. Y Dios lo colocará por cabeza y no por cola. ¿Cuántos hijos hoy son una cola? Amén. Que un Señor nos dañó a nosotros y nosotros nos dañamos a ellos. Ahora no voy a decir que la mamá tiene que andar parangonada como decimos los costeños y los hijos mal vestidos. No. Aquí todo es equilibrado. Es conforme dice la palabra. Entonces dice la palabra que este hombre llamado Isaac venía con un señorío. El señorío de él era Dios. Y Dios le había enseñado a Isaac a trabajar. ¿Cuántos enseñamos a nuestros hijos a lavar platos desde los 5 años? A barrer, a ordenar el cuarto, a recoger los juguetes. Yo les digo, cuando estaban chiquiticos, el que no recoge juguetes va para la basura. Porque no son míos, son de ustedes. Y si usted no cuida, nadie más se lo va a cuidar. Y yo cogía la bolsa de basura y llenaba. Y iba, mami, no, lo va a ordenar o lo boto. Que las medias, mañana la van a necesitar, no las necesita para la basura. Y les enseñé a botar las cosas de la basura si usted no la valora. Amén. Hay un señorío que nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos. Dice que el señorío que tenía Abraham fue tan impresionante que su hijo Isaac dijo: yo quiero ser lo que mi padre fue. Qué hermoso, ¿verdad? Yo quiero mirar todo lo que mi papá hace. Mi papá es pintor y ahí está el hijo, el Dios de generaciones. Por aquí hay un vecino que yo no admiro, señor Tomasito. Él es una persona que arregla televisor, abanico.
equipo de sonido, lo que usted le traigo, hace pico. ¿Y sabe quiénes son los ayudantes? Sus 3 hijos. El Dios de generaciones. Él está mostrando un camino, Él está mostrando un señorío. Y los hijos se están inspirando. El papá pinta y usted lo ve pintando. Y el papá los deja. Él está arreglando y le dice, arregla aquí, deja allá, compra acá. Ya es grandecito, ya es como que el líder. Ese es el Dios de las generaciones que nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos. Amén. Y el versículo 18 dice, y volvió a abrir los pozos de agua que su padre había abierto en los días de Abraham, su padre. Qué bonito, ¿verdad? Cuando un hijo vuelve a repetir lo que tú y yo hicimos, pero las cosas buenas. Dice que él volvió a destapar los pozos. Anteriormente no había agua potable. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Aquí los más viejos. Anteriormente, ¿cierto? Yo viví una época que se hacían huecos en la tierra. Yo vivía ahí en La Manga y se hacían huecos en la tierra. ¿Usted se acuerda, hermana? Mi hermana también es manguera. Y de ahí brotaba agua. Esa agua se cogía para lavar ropa, para lavar platos, para bajar baños, hace muchos años. Pero en el Antiguo Testamento tenían que hacer eso, tenían que hacer unos pozos, tenían que cavar, pero no era como una palita y ya. Era coger pala, era coger pico, era abrir. La tierra era desértica. Estaba en el desierto y es más difícil trabajar en una tierra desértica, llena de arena, que en una tierra que está más blanda o es fértil. Y ellos tenían que durar mucho tiempo hasta llegar a lo profundo y mirar cómo encontraban agua para poder subsistir. Porque si hay algo necesario en nuestra vida es el agua. ¿Cuántos necesitan agua? La persona se muere más rápido por no tomar agua que por no comer. Amén. Miren acá, no está chismoso. Acostumbre. La persona se muere más rápido por deshidratación. La persona puede decir, no he desayunado, ahorita almuerzo. O no he almorzado y ahorita como. Pero no puede ser lo mismo cuando demora horas sin tomar agua. Entonces ellos tenían una necesidad grande y la necesidad que ellos tenían era agua. Pero el agua se encontraba en los pozos. Pero sabe, Abraham le había enseñado a su hijo que el agua se conseguía excavando. Y esa es la línea que nosotros tenemos que mostrarle a toda nuestra familia. Que si tú quieres algo, es trabajando. Porque cuando tú trabajas por algo, tú lo valoras, tú lo cuidas. Amén. Porque Dios quiere que seamos hijos y no mendigos. Yo siempre les voy a dar la misma anécdota. Aquí llegó una mujer arruinada, venía de la prostitución y se acostumbró todo el tiempo, me levanto la falda y tengo plata. Amén. Pero cuando ella llega a Cristo, empezamos a enseñarle que aquí somos hijos y los hijos tienen un padre y el padre es el que les provee. Y era una mujer que vivía en una casa tan arruinada, tan marginada, que la casa estaba burlada. Y cuando nosotros íbamos a llegar allá teníamos que hacer así para poder entrar, porque ya la casa de tabla se le estaba cayendo, porque la prostitución derruida. Y esta mujer cuando llega, nosotros le enseñamos lo que es tener a un padre y a un señor. Y esta mujer empieza a ser bendecida. Cuando ella entiende lo que es tener la provisión de Dios, ella dice, jamás seré una mendiga, seré una hija. Y siempre le voy a identificar, esa mujer hoy tiene apartamento propio y no fue por la prostitución, fue porque Dios llegó a su vida y la bendijo y le entregaron las llaves de una casa. No se la entregó a ningún hombre, el mismo gobierno le entregó la llave, salió beneficiada y le entregaron. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre quiere que uno sea hijo y Dios hace la diferencia. Entonces el hijo llamado Isaac tenía herencia a los pozos que su papá había cavado. Por herencia le correspondían a él, porque había un padre que se había dedicado a trabajar
para que cuando su hijo creciera, tuviera herencia. ¿Estamos trabajando en la herencia de nuestros hijos? ¿Qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? Hay una herencia, no solamente espiritual, también física, que yo pueda decir, mi casa, qué bonito se escucha, no estar arrimado creyendo que la casa ajena es tuya. Y por eso que vienen los conflictos, porque queremos estar arrimados en otra casa diciendo que es de nosotros. Y cuando nos echan tenemos la cara bien puesta de molestar. Amén. ¿Vive o no vive? Principio de Dios. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirán, serán una sola casa, dejarán. Mi suegro me dijo, ¿te va a casar? Mi suegro le decía a mi esposo, ¿te quieres casar? Pues aquí en mi casa no vas a vivir. Mamá decía, no importa, mija, aquí mi casa es grande, y aquí tiene un espacio. Yo le dije, no. Principio bíblico que hay que vivir. Vivimos solos y la bendición de Dios reposa sobre nuestro hogar. Y gracias a Dios y a la palabra de Dios que nos dio la dirección, tenemos casa propia. Amén. Ni recibí herencia de allá, ni recibí herencia de acá. La herencia llegó del cielo. Eso es lo que hace Dios cuando tú aprendes, y tú y yo aprendemos a vivir por lo que dice nuestro Señor. Entonces Abraham había dejado una herencia, y sabe que su hijo Isaac fue a destapar los pozos que alguien había llenado de tierra. ¿Sabe cuántas personas te hablan mal de tus padres? ¿Sabe cuánto resentimiento crece en nuestros corazones? Y cuando nos tocan el padre, vamos a hablar de tus papás, lo primero que sale es el resentimiento. Le voy a decir a los hombres con todo respeto, son la mayoría de los que más lastiman a sus hijos. ¿Ven? Porque muchas veces el machismo mata el amor de los hijos. Entonces, Isaac va a destapar los pozos. Pero cuando iba destapando los pozos, sacaba arena, sacaba piedra. Y es lo que nosotros empezamos a sacar en nuestra historia de vida, en el día a día. O sea, ¿qué puede salir de ti si tú viviste una vida llena de escombros, de arena, de maltrato, de maldiciones, de rechazo? ¿Qué puede salir? ¿Qué puede salir de aquella persona que también viene más golpeada y más herida? Si nosotros nos damos cuenta, una persona herida siempre busca una herida. Amén. Entonces él empezó a destapar los pozos. Y cuando empieza a destapar los pozos, se encontraban con cosas podridas, con cosas viejas, con cosas que no servían. Y nosotros tenemos que empezar a destapar esos pozos. Nosotros tenemos que sacar todo lo podrido y lo dañado que hay en los pozos generacionales de mi familia, que han marcado mi generación. Yo hablaba con alguien ayer y le decía, no es fácil lo que esta persona está viviendo. Y me decía, ¿por qué? Y yo dije, ¿por qué? Porque esta muchacha, ella está haciendo cosas malas, te voy a decir. Su papá era sicario, su papá drogadicto. ¿Qué puede salir de esa niña? Y ella ahora está haciendo lo que su papá hacía. Y ella tiene una hija que está haciendo lo que ella hace y lo que su papá hacía. Porque hay pozos que nosotros tenemos que empezar a limpiar. Pero para poder yo limpiar ese pozo, yo tengo que saber que hay cosas que yo tengo que perdonar. Si yo no perdono el pasado, porque ese pozo fue llenado de tierra y de piedra hace años. Si yo no perdono el pasado, no va a salir agua viva. No va a fluir la bendición. No va a fluir la paz. No va a haber una reconciliación. No va a haber. Porque siempre habrá una persona que alimente el pasado. Siempre habrá una persona que alimente las heridas. Y muchas veces la persona que va a alimentar las heridas es la que tengo más cercana. Amén. Cuando yo veo a mi mamá,
Yo no estoy mirando a la mujer del presente. Yo no estoy mirando lo que ella me está diciendo. Yo estoy mirando su pasado. ¿A cuánto nos ha pasado? Yo no estoy mirando a ese hombre del presente. Yo estoy mirando al hombre del pasado, el hombre que me lastimó. Por eso en los hogares no hay reconciliación. Porque hay tantas mujeres que no se pueden reconciliar con nosotros. Porque hay tantos hogares destruidos. Porque nunca estamos viendo el presente. Nosotros siempre estamos mirando lo que quedó abajo en el pozo. Y cuando queremos reconciliar, lo que sacamos es piedra. Por eso hay hombres que dicen, yo no te doy un abrazo a ti porque a mí nadie me lo dio. Su pozo está sucio. Su pozo está lleno. Por eso hay mujeres que no saben abrazar a los hijos. El viernes hay una administración tremenda en este lugar. Y yo le decía a las mujeres ancianas de este lugar, abrácelos. Abrace a los jóvenes, porque lo que más se necesita es un abrazo de una madre y de un padre. Pero sabe, muchas veces no se puede dar lo que no se tiene. Lo que había para Isaac era cosa vieja, era cosa destruida, pero sabe que él empezó a trabajar. Porque nosotros para mantener un hogar y para mantener nuestra vida sana tenemos que trabajar diariamente. ¿Por qué nosotros vemos tantos hombres y mujeres fracasadas? Porque este me engañó, entonces ahora busco otra, y a esta otra se la paso por la cara a la otra. Es una persona que carga su pasado sucio, lleno de arena, lleno de piedra, llena de pudrición. Es una persona que todavía no ha podido sanar, es una persona que todavía no se ha podido liberar. Amén. Amén. Yo le decía a alguien, nosotros muchas veces somos un volcán que venimos guardando durante años cenizas, piedra, tierra, lodo, hasta que ese volcán hace erupción. Y cuando el volcán empieza a hacer erupción, empieza a salir. ¿Qué sale del volcán? Primero sale ceniza. Primero sale un mito. ¿Cierto, David? Primero se ve el humito, ¿verdad? Y tú dices, el volcán va a hacer erupción. Algo se va a empezar a mover. El volcán va a empezar a hacer erupción. Porque está saliendo humo. Y usted ve las cenizas que empiezan a caer y el pueblo empieza a llenarse de humo. Ahí hay 2 sillas, 3. Yo soy los quiero. Amén. Entonces nosotros empezamos a mirar cómo el volcán está a punto de hacer erupción. Vamos a esperar que se siente. Entonces cuando el volcán empieza a sacar lodo, lava, eso viene caliente, ¿cierto? Y donde caiga quema. Y donde cae destruye. Porque nosotros hablamos desde el dolor. Porque nosotros hablamos desde el pasado. Porque nosotros hablamos de la ira. Cuando alguien se mete con tu hijo, si usted supiera cómo yo lo crié. Amén. Me tocaba lavar ropa, caminarme 10 cuadras, venirme a pie, con lluvia. Eso es lo que le duele a uno, el sacrificio. ¿Cierto, David? David es un hombre que se sacrifica por su hijo. Y eso es lo que a uno le duele. Y cuando se mete, usted no está peleando por el presente, sino por el pasado. ¿Cierto, Nancy David? Y ahí es donde viene el problema. Porque a veces nosotros no sabemos tratar y no lo vamos a poder tratar el presente si yo no sano el pasado. Y siempre vamos a fracasar. Lo más impresionante es que cuando nosotros nos vamos en contra de una persona, realmente quedamos más heridos. Porque recordamos entonces nuestro mal pasado. Y todo se nos revuelve. Y nos descontrolamos.
Y pensamos que estamos bien, pero estamos bien heridos, bien llenos de tierra, bien llenos de lodo, bien llenos de heridas. ¿Podemos nosotros hablar en paz de alguien que nos ha lastimado? ¿Podemos nosotros tener una vida reconciliada de alguien que un día nos dañó? ¿O estamos repitiendo los patrones que yo un día hice y lo estoy volviendo a hacer nuevamente? Cuando un familiar a ti y a mí me ve, nos tienen que ver con amor. Ellos tienen que apegarse a ti, pero hay personas que nos evitan. ¿Sabe por qué? Porque nuestro pasado es lo primero que ha salido. Y nosotros tenemos que aprender a decirle a Dios, yo quiero abrir los pozos. Pero a medida que tú y yo vamos a abrir los pozos, va a empezar a salir lodo, va a empezar a salir lo podrido, lo hediondo, van a haber bacterias, van a haber virus, van a haber cosas que nos van a golpear. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios en esta mañana? Dios es bueno, amén. Gloria a Jesús. Entonces dice la palabra, en el versículo 18, y volviendo a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían secado después de la muerte de Abraham, los llamó por el nombre que sus padres los habían llamado. Amén. Gloria a Jesús. Estamos nosotros dispuestos en esta mañana a dejar todo aquello que nos ha lastimado. Podemos nosotros decirle hoy a Dios, yo necesito que tú sanes ese pasado. ¿Cómo miramos a un padre? ¿Cómo miramos a una madre? ¿Cómo miramos a nuestros hijos? ¿Cómo miramos a nuestra familia? ¿Lo estamos mirando por los ojos del pasado, de ese dolor, o lo estamos mirando como una nueva oportunidad? Hay que destapar los pozos, hay que sacar todo aquello. Amén. Y dice la palabra de Dios que una vez que Isaac se puso a trabajar, empezó a encontrar aguas. Porque en un hogar se trabaja todos los días, como le dije ahorita. En un hogar todos los días hay ofensas. Amén. En un hogar todos los días hay discusiones. En un hogar todos los días hay inconformidad. En un hogar todos los días va a haber esa disensión. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque nunca vamos a pensar igual. Porque a veces uno está en la nube de la red, pero el otro tiene los pies sobre la tierra. Y que lucha cuando tú y yo conocemos lo bueno, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esed, porque habían altercado con él. Amén. Cuando tú limpies el pozo, te vas a encontrar con personas que te van a querer llevar a la misma situación. ¿Qué se formó? Una discusión, un altercado. Porque al enemigo no le interesa que tú tengas el pozo limpio. Al enemigo le interesa que tú tengas el pozo sucio, lleno de tierra, lleno de tierra. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos a diario? La discusión. Amén. Porque no sabemos callar. Hay momentos para callar. ¿Cuándo yo tengo que callar? Cuando tengo ira. Estos dos se pusieron a discutir, a altercar. El agua es mía, no es mía, y empezaron a pelear. Era de Isaac, pero aquellas personas querían tener lo que le pertenecía a Isaac.
¿Sabe qué dice la palabra que hizo Isaac? Es tuyo, es tuyo. Pero no ha pasado nada. Y se retiró Isaac y le dejó el pozo a los que decían que eran de él. A veces nosotros peleamos por algo que nos pertenece, no sabiendo que tenemos a un Señor que nos defiende. Si nosotros tenemos al Señor de señores, ese Señor peleará por mí. Pero ¿qué podemos nosotros mirar? Que mientras Él quería hacer lo correcto de su Padre, siempre llegaba el otro Señor a quererle quitar lo que era de Él. ¿Cuántas veces llegará el enemigo a tomar cosas tuyas para hacerte enojar? ¿Sabe que hay momento para callar, iglesia? ¿Sabe que hay momento para orar? Yo digo, yo no fui una hija, de pronto una madre me guiaba, no tuve ese privilegio, o un padre que me corrigiera tampoco, porque de bebé mi papá murió, y como mi papá murió, mi mamá se iba a trabajar, y de 7 años en adelante, fíjese cómo puede usted. Amén. No tuve, pero yo siempre le decía a Dios, no siendo cristiana, yo quiero tener un hogar. Y yo voy a criar a mis hijos como tú me vas a enseñar. Amén. Y así lo hice. Gracias a Dios conocí a Dios. Y tuve mi hogar como Dios quería que yo lo tuviera. Y tuve a mis hijos y los crié como Dios me mandó que los criase. Así que no hay excusas. Es que a mí no me criaron, a mí no me corrigieron, a mí no me dieron amor. Excusas. Ay, es que yo no tengo un papá. Si yo tuviera un papá, viviera en el mundo de las sirenas. Eso no existe. Amén. Ay, es que si yo tuviera una mamá y las dos saliéramos agarradas de la mano, estamos en la tierra, deja de ver tanta serie. Amén. Tenemos que vivir la realidad. Es lo que tú te propongas a cambiar. Que si tú eres abuela, serás la mejor abuela. Que si tú eres mamá, la mejor mamá. No la que va a defender a sus hijos, pero la que les va a enseñar. Y yo pequeña miraba, yo era peleonera, me gustaba pelear, pero era porque tenía un pozo lleno de que usted no se imagina. Era tremenda. Esta carita engaña. Y yo no sabía hablar como una niña ni discutir. Mira, canelota, no, yo iba aprendiendo, iba agarrando, iba arrastrando la peladita. Y después le iban a poner las quejas a mi mamá. Vea, señora, allá me vio hoy en la mañana, porque me he pasado el día suerte en la calle. O yo le hizo esto, hizo lo otro, hizo para aquí, hizo para allá. Así van a poner las preguntas. Y yo veía como las mamás y me gritaban y yo me las quedaba viendo. Yo no entendía lo que me decían, pero las ayudaba. Y que me defendiera yo. Hay una que me dice que te voy a dar una recosta y yo nunca sabía que era una recosta, pero ella siempre me amenazaba. Yo te voy a dar una recosta. Amén. Pues yo veía, esos eran alborotos en el barrio. Ustedes saben de qué les hablo, ¿verdad? Cuando se meten con los hijos salen las mamás. Acá hay puestos, acá hay líderes sentados, se pueden dar también puestos. Pues yo quiero hoy, es cuánta comisión me gano en el día. Gloria a Jesús. Y yo, fui una niña que crecí sin un papá, yo no tenía un modelo a seguir. Pero, ¿sabe? Cuando llego al Señor, me encuentro con el Señor. Y el Señor me dice, vas a seguir las instrucciones que yo te voy a dar. Y cuando les enseñé a mis hijos, nadie en la calle. Porque ya yo había vivido la calle. Quieren jugar al patio. La reja de la calle no se abre en todo el día. Y no se abría. Al patio. Llegaban los primos al patio, porque yo tenía un patio inmenso, al patio todo el mundo. Les enseñé a mis hijas no a la calle. ¿Sabe cómo yo jugaba con unos amiguitos por la ventana? Ellas se ríen, ellas me echan los cuentos. Mami, quisieras pensar, ¿verdad? Nosotros jugábamos por la ventana. Ellas me pasaban las cositas y las primas empezaron a jugar el reinado y pasearon por la terraza y las hijas mías desde adentro de la salida. Enfíate para que me vea. Amén. No tenía un modelo, pero tenía a Dios. Y yo les decía, el día que ustedes tengan un problema, jamás las voy a defender.
Esto va para todos. Tenía 3 niños y 2 adoptados, eran 5. Ni crean que yo voy a ir a la calle porque a mí me cogía la gente y me gritaba feo. Y yo no soy una mujer de pelear. Y eso quedó en el pasado. Cuando tengan un problema, usted me dice, y nos vamos de rodillas y en oración. Porque yo no voy a salir a corretear a nadie, ni a pelear con ningún vecino, ni me van a hacer un daño. Y así fue. Una cosa es lo que tú digas y otra cosa es cuando ya lo empiezas a vivir. Esa es diferente. Recuerdo cuando mi hija estudió en El Salvador de Entrega. Llegaban jovencitas de 7 de agosto, de las Malvinas, de Surri. Y ella, como era una niña de casa, no tenía el mundo, llegaba a una creencia, tú eres la mojigata, vamos a bailar, vamos a tomar, a una niña. Y como ella les decía que no, entonces una le dijo, te vamos a levantar puñalada. Y le mostraban las navajas. Ya sabes. Decía, mamá, ¿me ibas a hablar con la directora? Y yo, no, señor. Yo tengo que hablar con el de allá arriba primero. Y vamos a hacer una lista de todos aquellos que se están metiendo contigo. Y le enseñé que las batallas grandes se vencen de rodillas. Y sabe que Dios nos dio la victoria. Todas esas niñas se fueron del colegio. Y la más perversa, que era hija de los cabezones, se volvió su mejor amiga. Esa es una joven que hoy es enfermera. Una joven que se hizo enfermera. Y mi mamá sufrió la presión y la jovencita iba y ella le tomaba la presión. Y se hizo amiga de nosotros. Amén. Porque cuando tú tienes al Señor de señores, tú le enseñas a tus hijos lo que dice la palabra y no lo que dice el mundo. Siempre va a estar la contienda, siempre va a haber el pleito. Pero ¿qué nos enseña Dios? ¿Quién es mi Señor? ¿A quién estoy amando y a quién estoy aborreciendo? ¿A quién alimento todo el día? Al resentimiento, al odio, a la contienda. Cuando yo hablo son palabras que marcan, que dañan, que destruyen, que maldicen. Todo el día se habla. Pero ¿qué tal que yo cambie el lenguaje? Y yo empiece a bendecir, que yo empiece a respetar. Ay, pero yo soy la mamá y mis hijos me deben respeto. Pero lo que yo siembro, y es un momento donde nosotros hoy podemos cambiar el lenguaje, donde nosotros si hemos limpiado el pozo, y aunque sigamos limpiando nos encontramos cosas que nos hagan daño, nosotros podemos bendecir, nosotros podemos amar, nosotros podemos consolar. Yo te quiero preguntar, ¿quiénes son los mejores amigos de tus hijos? ¿A quién le cuentan las cosas a tus hijos? Amén. Gracias a Dios y por misericordia de Dios. Antes que mis hijos tomen una decisión, la primera que lo sabe es yo. Mami, estoy enamorada. Mami, me gusta fulano. ¿Tú qué dices? Amén. Antes de decirle al otro sí, ya yo lo sé. ¿Por qué? Porque decidí caminar conforme al modelo de Dios. Soy perfecta jamás. Me costó lágrimas muchas. Mis hijos se han equivocado bastante. Pero he aprendido que si yo no los gano para el Señor, Satanás los destruye. Amén. Amén. ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? ¿A quién estamos amando? ¿Sabe que nosotros a veces amamos más a los de afuera que a los nuestros? Y es el error que Satanás ha sembrado diciendo, vete para donde fulana o vete para donde fulano porque allá van a estar mejor. Porque siempre que tú corriges a un hijo, tú lo estás haciendo desde el corazón. Amén. Tú lo estás haciendo desde el amor. Pero el que está afuera lo está llevando a la destrucción. Aunque ellos no se den cuenta. ¿Quién puede darle más amor a un hijo que una madre? No lo hay. No lo hay. Así hijos que están acá, antes de tomar una decisión, primero hablen con sus padres, que me da miedo que el papá no los va a matar. ¿Cierto, Vivi? Ganamos ya. Amén. ¿A quién tenemos que decirle primero? A mi familia. Porque en medio del caos,
en medio del problema, la única persona que va a estar contigo 24/7 es tu familia. ¿Cierto, Belén? Yo vi a una y esa una se me quiso escapar. Y ahora en el momento de la angustia, ¿a quién vio? A nosotros. No vio más nadie. ¿Qué nos enseña Dios con todo esto? Que nosotros tenemos que seguir un lineamiento para que los nuestros también lo puedan seguir. Ya yo no puedo criar a mis hijos como me enseñó mi abuelo o mi mamá, sino como dice Dios, como Dios dice en su palabra, corrígelos. Ay, lo que ellos él verá, no, él no sabe lo que está haciendo. Nuestros hijos trabajan por lo que oyen y por lo que ven, así se mueven ellos. Ay, si se quiere largar, que se largue, tú no sabes lo que le puede pasar más adelante. Amén. Dios nos está llamando a nosotros en esta mañana que tengamos cuidado. La otra parte del versículo es el versículo 21, dice el 20. Ahora vamos al 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth, porque dijo: Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén. ¿Sabe cuándo él empezó a prosperar? Cuando él limpió los pozos sucios, cuando él limpió los pozos viejos. No están dejando pasar allá de hoy. No. ¿Sabe cuándo él empezó a prosperar? Hasta que los pozos estén sucios. ¿Cierto que no? Hasta que un pozo no esté limpio, no puede venir la bendición de Dios. Cuando nosotros empecemos a sanar, a veces nosotros queremos cambiar una historia que jamás puede ser cambiada. ¿Y por qué mi mamá? ¿Y por qué mi papá? ¿Y por qué mi... Ya eso quedó atrás. ¿Y por qué yo desde niña? Porque ya eso quedó. Ya eso hay que sacarlo y limpiarlo. No podemos estar viviendo del pasado. No podemos estar viviendo del dolor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, amén. Aquí falta un mujer, voy a contratarlo. Ah, mira, hoy se me sentó. Ella sabe que ella es la mujer de la puerta. O sea, tiene el palito para sentar a la gente. Amén. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo tenemos un hogar? Yo tengo una palabra que un día Dios me regaló y la frase es esta. Y la frase es esta. Hay momentos que debieran de ser célebres, agradables, hermosos, porque cuando uno muere quedan los recuerdos. Y qué triste que uno siempre esté recordando a la persona por la grosería, por el maltrato, porque nos entregó los errores. ¿Cuándo vamos a pasar esa página del dolor? ¿Cuándo vamos a pasar esa página del pasado? Y vamos a crear una nueva historia. Y vamos a empezar a tener momentos hermosos, agradables. Que el día del cumpleaños de la persona que tú amas sea el día del cumpleaños. Amén. Amén. Que si cumple tu mamá, es el día del cumpleaños de tu mamá. Que cuando Dios te bendiga, la primera platica que va a salir del bolsillo es para bendecir a tu mamá y a tu papá. Amén. Amén. Eso es escribir una nueva historia. El día de compartir no es el día de la amargura. Usted no ve que a veces le están celebrando el cumpleaños a alguien y ven para que le damos una foto con Dios. Ay, no. Ese es el pechiche. Para eso tú le hiciste cumpleaños. Vea, el día de unos cumpleaños, uno queda así. El día del matrimonio yo no podía cerrar la boca. Imagínense, nada más eran 200 jóvenes. Nada más eran 200 jóvenes sin meter a los adultos, sin meter familia. Bien. Y ahí decía, no estoy cansada. Amén. Porque es un día donde la persona quiere celebrar contigo, pero el dolor y la amargura mía hacen que yo destruya ese día hermoso.
Y ese recuerdo queda grabado para toda tu vida. Y el día que tu hijo cumpla ahora, también te va a hacer feo. Amén. Y el novio que te consiga te va a hacer feo. Y el esposo que te consiga te va a hacer feo. Amén. Porque lo que uno siembra, se come. Queremos sanar nuestra vida. A veces cogemos rabia para herir al otro, pero mentira. El cuerpo de uno es el que recibe el dolor, los impactos. Es uno el que golpea, no la otra persona. Amén. Queremos limpiar pozos. Estamos dispuestos a sacar todo aquello de nuestra vida que nos está lastimando, aquello que nos ha golpeado. Estamos dispuestos a perdonar. Estamos dispuestos a bendecir. Estamos dispuestos, porque si no, nunca encontraremos el agua viva. ¿Cuál es el agua viva? Vida, bienestar, paz. Eso lo encontramos solamente en Dios. Dice que ellos cavaron un pozo, y cuando cavaron un pozo salieron aguas vivas. Y ese día llegó la vida para todo lo que ellos tenían, para los animales, para el cultivo. Necesitamos cambiar el pozo, sacar la suciedad y llenarla de agua limpia. Amén. Así que en esta mañana yo les invito, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a estar orando. Usted trajo a su familia en esta mañana, esa es la dinámica que hacemos todos los años. Si no trajo a su familia, usted se agarra de un líder. Ya usted sabe, busca a su familia, abrácela. Es una mañana para estar reunidos. Es una